Ok, ingeniero, muy buenos días y compañeros presentes. En esta oportunidad vamos a exponer lo que es la historia y la evolución de la arquitectura. A continuación les presento los integrantes que conforman nuestro grupo. Comenzamos por Albino Flores Max, Humber Mariategui Neri, Mejía González Andrea, Olivares Quispe José Paul, Pacha Zapaza Samira Nazaret y Santiago Canchari, Juan Daniel y quien les habla Leonardo Guerra Saín. Muy bien, como introducción a la arquitectura tenemos que es una disciplina definida como el arte y la técnica de proyectar y construir edificios para satisfacer necesidades del ser humano. Esto a través de la forma, de la funcionalidad y los preceptos estéticos, que es considerada una de las bellas artes. Y por otra parte tenemos los fundamentos de la arquitectura, que entre sus ramas tenemos la economía, la tecnología, el contexto, la sostenibilidad, la estética y la funcionalidad. A continuación tenemos los principios de composición en la arquitectura, por la cual cada composición va a tener una imagen de referencia, como el ejemplo que lo representa. Tenemos ahí la unidad, el eje, la jerarquía, el color, la adición y sustracción, el ritmo, la continuidad, simetría y proporción. Principales características. Empezamos por diseñar e idear estructuras como espacios urbanos, instalaciones, casas, edificios, entre otros. Es tan antigua como la civilización humana misma. Se trata de la disciplina bastante útil para modificar los espacios y generar edificaciones óptimas y estéticas. La arquitectura es diferente al urbanismo. Los planos arquitectónicos contienen datos necesarios para llevar a cabo la construcción de las estructuras. Evoluciona y se ramifica en diferentes estilos propios de la época o un país en específico. Es completamente funcional, sin olvidarse del aspecto estético, y la arquitectura clásica es símbolo de grandeza y serenidad a la vez. Línea de tiempo. Empezamos por la prehistoria, entre los años 1500 a.C. y a comienzos de la Edad Antigua, donde se forma la arquitectura griega, la arquitectura antigua de Roma. Durante el siglo V, entre la Edad Media, tenemos a la arquitectura bizantina, a la arquitectura románica y a la arquitectura gótica, mientras que en el siglo XV, entre la Edad Moderna, tenemos a la arquitectura renacentista, arquitectura manierismo, y tenemos entre los siglos XV y XVIII hacia adelante, cruzando por la edad contemporánea, a la arquitectura actual. Siguiendo con la prehistoria, encontramos cuatro tipos de arquitecturas, en la cual hablaré de la primera, que es la paleolítica, la cual en esta etapa arquitectónica el hombre aprovechó lo que tenía al alcance de la naturaleza y la cual le proveía, y vivía en cuevas o grutas. Arquitectura neolítica. La arquitectura neolítica eran monolitos de piedras y viviendas hechas con barro y vegetación. En la arquitectura mesopotamia, templos y palacios fueron las construcciones monumentales, las cuales la caracterizaron en la arquitectura mesopotámica desde sus principios. La arquitectura en Egipto, templos y palacios van a ser las construcciones monumentales, las cuales fueron resaltantes en esta arquitectura mesopotámica desde primeros tiempos. Como segundo punto de introducción a lo que es la historia y evolución de la arquitectura, tenemos la Edad Antigua, que abarca desde el año 3500 a.C. hasta el siglo V. Tenemos como primer aspecto la arquitectura en la antigua Grecia. La arquitectura y el urbanismo de los griegos y los romanos era muy diferente a la de los persas, así como también a la de los egipcios. La vida cívica ganó importancia para todos los miembros de la comunidad. La arquitectura griega
se basaba típicamente de poste o también de un material llamado travertine, hecha de piedra. La mayoría de los edificios que sobreviven son templos basados en estrictas reglas de proporción. Al igual como se presenta en la imagen, se ve lo que es la simetría y proporciones en cada estructura. Tenemos también lo que es la arquitectura en la antigua Roma. Una forma de ver la unidad de la arquitectura romana es a través de una nueva realización de la teoría, derivada de la práctica y encarnada especialmente en esta misma. Cívicamente encontramos que todo esto sucede en el Foro Romano y asimismo en el hermano del Agora griego, donde la participación pública se aleja cada vez más de la ejecución concreta de los rituales y se representa en la decoración de la arquitectura. Tenemos también que los romanos emplearon ampliamente y desarrollaron aún más el arco, la bóveda y la cúpula, así como en la Revolución Romana, todos los cuales fueron poco utilizados anteriormente, particularmente en Europa. También tenemos que los materiales empleados fueron básicamente la piedra en la sillería, ladrillo cocido, el opus cementinum, el revestimiento de mármol o estuco para dar una apariencia más lujosa, así como también los sistemas constructivos que se basó principalmente en los adintelados o arquitrabados, como también en los abovedados, y en esto tenemos como representación el Coliseo romano. Ahora bien, para la Edad Media, la arquitectura media o medieval se consideraba como la unión de varios estilos arquitectónicos, los cuales fueron iniciados entre el siglo V y el siglo XV, teniendo aquí un gran apogeo de regiones europeas. Ahora bien, dentro de las primeras construcciones medievales, tenemos castillos, siendo construidos alrededor de los años 800, donde uno de los principales objetivos de estas construcciones era poder proteger a las personas de los reinos europeos de invasiones enemigas. O por ejemplo aquí tenemos a los invasores nórdicos, los bien conocidos como los vikingos. Otra de las construcciones arquitectónicas más vistas de esta época son las iglesias y las catedrales, ya que en esta etapa surge justo cuando el mundo del arte en Europa estaba fuertemente influenciado por la religión. Tenemos ahora la clasificación de arquitectura en la etapa medieval. Primero la arquitectura bizantina, que fue el primer estilo y el más representativo de la arquitectura medieval, y es comprendido entre el siglo V y el siglo X. Este estilo destaca lo que es la solidez de las estructuras, donde sus construcciones utilizan mosaicos interiores y también tienen capiteles adornados que van a estar acompañados de cubiertas abovedadas ornamentadas. Uno de los ejemplos que se podría hacer la iglesia bizantina de Santa Elena. Luego se tiene lo que son las características de la arquitectura bizantina, como otras, de hacer la cúpula con un diámetro de más de 30 metros, tienen domos múltiples, son arcos altos y redondeados y tienen decoraciones naturalistas en los capiteles. Y como también se puede ver, son domos bulbosos o, como se mencionó, tendrían mosaicos. Ahora bien, para la arquitectura románica. Aquí se tiene que la arquitectura románica fue un segundo estilo que surge a partir del siglo X hasta el siglo XII y se les nombraba de esta forma a mediados del año 1818. Esta parte más que nada de Europa, destacando las construcciones religiosas como las iglesias, dicho sea, porque inició en el siglo IX, donde se expande por gran parte de Europa las creencias cristianas. Entonces, estas edificaciones están conformadas por una, tres o más naves que van a estar unidas entre sí. Y como se ve, a estas construcciones las conforman también esculturas vitrales y pinturas que servían para poder recordar temas cristianos y pasajes de la Biblia, como de la vida misma de Jesús. Entonces, esto fue considerado como una de las mejoras que encontró la Iglesia para poder darle a las personas un ejemplo de la historia de Dios, ya que la mayoría de los adultos no sabía leer para ese tiempo. Entonces, también tenemos aquí dos divisiones de esas etapas. El primer románico, que inicia a final del siglo X y inicios del siglo XI, y lo que caracteriza esta etapa es que son edificios sencillos, son ábsides elevados, son iglesias con waxwork, en este caso generalmente rematada por dos torres, y luego tendríamos la segunda etapa que es el románico pleno, que va a ser a final del siglo
XI e inicio del siglo XII, y es considerada como la fase más noble por su belleza, su calidad y su equilibrio de sombras. Aquí tendríamos entonces los aparejos regulares y grandes, pórticos monumentales, una bóveda de cañón y bóvedas de arista. Un clarísimo ejemplo de este vendría a ser la Catedral de Santiago de Compostela, donde se puede observar las imágenes por su parte externa y los planos. Ahora, para lo que es la arquitectura gótica. Finalmente, la arquitectura gótica es uno de los estilos arquitectónicos más llamativos de la época medieval, ya que tuvo inicios en el siglo XIII y culminó aproximadamente en el siglo XV. Como sabemos, este fue un estilo muy criticado, pero a su vez más aceptado por los temas religiosos. Si bien aquí las estructuras eran construcciones horizontales, aquí lo que se busca es que sean más majestuosas las catedrales e iglesias, se propone que sean verticales, con el fin de que la construcción religiosa tenía una razón, de si estás más cerca del cielo, estás más cerca de Dios. Entonces, por lo tanto, también se tenían aquí esculturas más realistas, como son las gárgolas, que daban un aspecto más atemorizante, por lo que se consideraba que se encargaban de cuidar las construcciones de malas energías, de malas vibras. Y otra función de esa también era una especie de tuberías que facilitaba la salida del agua de los techados. Entonces, entre las principales características de esta arquitectura era que tenía luminosidad, eran aperturas de ventanas más anchas, tenía un arco apuntado y un mayor número de torres y diseños decorativos. Un claro ejemplo de esto vendría a ser la Catedral de Notre Dame. Edad moderna, siglo XV al siglo XVIII. Arquitectura del Renacimiento. La característica distintiva de la arquitectura del Renacimiento es la proliferación de textos ilustrados sobre este tema. Esto ayudó a difundir las ideas a través de Europa e incluso más allá. Comprenden tres: el Renacimiento temprano, Alto Renacimiento y Renacimiento tardío. Arquitectura del manierismo, 1530 y 1610. Estas incluyen el uso de formas alargadas y contorsionadas, el énfasis de complejidad y el detalle, el uso excesivo de la decoración, la distorsión de la perspectiva y la representación del movimiento. En resumen, el manierismo fue un movimiento artístico y cultural que se caracterizó por la experimentación, la originalidad y la extravagancia en la arquitectura, el arte y la literatura. Siglo XVII y siglo XVIII. Arquitectura barroco. El barroco se caracterizó por la elaboración de fachadas complejas, la ornamentación excesiva, el uso de curvas y contracurvas, el énfasis en el efecto visual y la ilusión de movimiento y la creación de espacios grandiosos y teatrales. Arquitectura rococó. Se caracterizó por la utilización de formas asimétricas, la decoración abundante con elementos naturales como conchas, flores y hojas, y la creación de interiores lujosos y elegantes. Arquitectura neoclásica. Caracterizada esta por el uso de formas simples y claras, la utilización de columnas y frontones y la creación de edificios monumentales que evocaban el estilo de la antigua Grecia y Roma. Muy bien, para finalizar con esta exposición vamos a hablar sobre la edad contemporánea, la cual comprende desde los siglos XVIII hasta la actualidad, el siglo XXI. Bueno, aquí podemos apreciar la arquitectura contemporánea, la cual es un conjunto de estilos arquitectónicos actuales que se encuentran dentro de los últimos 30 años. Para ello es importante conocer bien esos temas para no poder confundirnos con la arquitectura moderna y un estilo que nació a principios del siglo XX. Algunas de las principales características que se encuentran en la edad contemporánea son el minimalismo. Los diseños cuentan con mayor libertad en forma, las estructuras son más sostenibles, cuentan con una mayor presencia de la tecnología. Estas nuevas esta nueva arquitectura trata de jugar con la luz natural y la iluminación, cuentan con espacios amplios, a su vez son elegantes y sencillos y tratan de que haya una función con el entorno. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.